Hola, soy Rosy Frisuelos y como ya sabréis, la cultura sidrera ya candidata a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso hoy vamos a hablar de la influencia de la nuestra bebida nacional na cultura pop y dun de los sus elementos más emblemáticos, el cartel que tiene esta sidra de Antón Garrido. Y de mano acordaivos que tenéis que facevos seguidores de la canal, dai al like y compartid este vídeo en vuestras redes sociales. N'Asturias prodúcense más de 45 millones de litros de sidra repartidos entre los más de 80 llagares que hay per todo el país, ayugao sobremanera en Xixón, Villaviciosa, Nava y Siero. De toda esta producción, el 95% consúmese en Asturias, el territorio que elabora el 80% de la sidra fecha en España. Además, la sidra representa sobre todo identidad, por lo que está muy vinculada a la cultura pop. Un ejemplo tenémoslo en el emblema de Sidra al Gaitero, empresa creada en 1890 para comercializar sidra champanao, y que tomó como distintivo un cuadro de José Fernández Cuevas. Esta imagen, col paso de los años y con los anuncios navidiegos, convirtióse en el primer icono pop de la nuestra cultura. L'éxitu d'este emblema fixo que dende finales del siglo XIX foren munches des empreses que decidieren usar motivos asturianos nesos etiquetes identificatives, tanto para atraer a los compradores como para dar relevancia al fechu de que yeren productos de la tierra. Otra manera, la promoción de la sidra está vinculada a la historia del cine asturiano, porque en 1920 el gaitero encargó a la productora Royal Films la realización de un documental sobre esta bebida que valiera para publicitar el so producto. Asina nació la película muda Bellezas de Asturias. Güey es como nada la influencia del mundo sidreru na producción cultural en asturiano, con una montonera de libros y cantares con la nuestra bebida más típica como tresfondu. Botellina sidre, el mi amor y el pa' ti. Botellina sidre, el mi amor y el pa' ti. La sidra también vivió el so protagonismo na reivindicación de la lingua asturiana. En el 2001, la Xunta pola Defensa de la Lingua echó a andar la campaña La sidra como tiene que ser. Nella reivindicas el protagonismo del nuestro idioma ante el peligro de sustitución lingüística de los términos más patrimoniales. Esta campaña incluyó la publicación del Llibretín de la sidra, que recuelle el vocabulario sidrero y del que se repartieron miles de ejemplares per toda Asturias. 10 años después, la Xunta cedió la so campaña a los servicios de normalización que volvieron a editar y repartir el llibretín. Con todo, si falamos de promoción del vocabulario sidrero, el referente y el cartel que se puede ver en casi todos los chigres de Asturias. Este cuadro y obra de Antón Garrido, que nació en Mieres en 1933. Garrido era un dibujante aficionado que a finales de los años 70 decidió hacer un cartelín col vocabulario sidrero que sintiera per toda Asturias, sobre todo en el so Mieres natal y en el llagar de Sebares, en Piloña, que visitará bien de veces. Así nació este cartel, que guardó en casa y empezó a enseñar a dellos amigos. Estos quedaron encantados con él y empezaron a fotocopiarlo. Pasando de mano en mano y al través de fotocopies en blanco y negro que después dieren coloreáis, el cartel empezó a colgarse en los chigres. Mesmamente hay constancia de que llegó a Argentina. Quiere decirse, el cartel de Garrido convirtióse en un icono de una manera popular, gracias a la xente. Y más, esta ilustración fue fundamental para el nacimiento de otro importantísimo icono de la cultura pop asturiana. Esa canción nació aquí, en Casalín, en el 87. El cuadro aquel que está allí estaba aquí puesto primero. Y un día venimos la mujer y yo, porque veníamos asiduamente, veníamos a tomar sidra aquí, a merendar y tal, y estábamos sentados allí y dice la mujer, coño, mira que pon ahí de la sidrina y tal. Y vine para acá, claro, unos cuantos seudónimos que se la atribuyen, que taques coña, que tiene un corpín, está de restallo y tal. Y vine, saqué una foto un día y ahí empecé a fabricar yo la sidrina, empecé a hacer el estribillo y agregué, bueno, un poco de letra más y así quedó la sidrina.
Agora el Principado prepara unha campaña de normalización del vocabulario sidreru onde destaca a homenaxe del dibuixante neto al cartel de Garrido. El recuerdo consiste na súa actualización incorporando la realidad de la sociedad asturiana de güei. Delles das diferencias principales que vemos entre el de Garrido y la actual son l'aumento de la presencia de la muller, porque en el original nada más aparecen dos, una tabernera y una paisana que agarra al home pa llevarlo pa casa. Otra manera, el nuevo recuelle la aportación de la inmigración al mundo de la sidra o les tribus urbanes diferentes que güey conviven en Asturias, onde también estamos los asturianistes. Un exemplo de multiculturalidad. Aparecen tecnoloxías nueves y hay un homenaxe a los referentes del cómic llariegu Xoanón y Pinón y Telva. La imaxe del folclore asturiano también se actualiza. Hay chisgos al proceso de recuperación de la cultura asturiana con un trasgo y vemos un Asturias que ya tiene bandera y sidra con denominación de orixe. De ellos aspectos que cambiaron nestos 40 años, nos que Asturias deprendió a autogobernarse. Y más nada, que espero que vos prestara este vídeo y acordáis de facevos seguidores del canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. ¡Ta llueu!